Los gobiernos suelen asumir la financiación y prestación de los servicios sociales principales básicos, las cuales son atención de las medidas médicas básicas, educación primaria, agua y saneamiento. Debido a que dichos servicios son bienes públicos, normalmente los pobres carecen de estos servicios. Sus precios del mercado no reflejarían por sí solos su valor específico, los bienes y los beneficios sociales que generan. La educación básica no solo beneficia a la persona que adquieren conocimientos, sino que también tiene una repercusión positiva en todos los miembros de la sociedad, ya que permite mejorar la conducta higiénica y sanitaria y elevar la productividad de los trabajadores. En el ámbito de la salud, los países en desarrollo no cuentan con sistemas para prestar estos servicios eficientemente, la cual evidencia su poca capacidad y denota la poca disposición de los gobiernos para establecer políticas firmes y eficientes que mejoren los requerimientos en el sistema de salud público actual. Muchos países en desarrollo cuentan con la participación significativa del sector privado, quienes cubren más de la mitad de los servicios de salud básicos de los países de bajos ingresos, aunque el sector privado ha participado tradicionalmente en la presentación de los servicios de salud, pero limita el acceso de los grupos de ciudadanos más vulnerables, ya que todos no pueden costear una atención médica privada. Por lo tanto, la salud puede ser uno de los derechos fundamentales en la escala universal. Debe considerar la salud ciudadana que garantice las políticas sin creer en privilegio, raza, género o discapacidad social, garantizando así la seguridad social del ciudadano. El costo de la salud en muchos de los países en desarrollo está aumentado en la tecnología, por la atención médica privada, por los países europeos y el sector privado cuenta con equipos de alta tecnología a pesar de los ingresos per cápita. Es mucho más bajo de las enfermedades que los afectan y son muy diferentes. La combinación de un acceso limitado a los servicios profesionales y a la producción agresiva de los medicamentos en el mercado regulado. Como ya se indica, en América Latina, las organizaciones de las atenciones médicas administradas han pasado a ocuparse de la administración de los institutos sanitarios públicos transferidos a los fondos de servicios clínicos para cubrir gastos administrativos más elevados, con el fin de atraer a pacientes con seguros privados y el plan de seguridad social. Aproximadamente el 10% de los estudiantes acude a escuelas privadas de educación primaria, tanto independientes como dependientes del Estado. Esta proporción tiende a ser mayor en los países en desarrollo. En muchos países en desarrollo, aunque no en todos, las matriculaciones en las escuelas privadas aumentan con el nivel educativo. Sin embargo, en un amplio número de países de todas las regiones, faltan datos recientes sobre la matriculación privada en todos los niveles, lo que indica que esta área merece la atención de gobiernos y donantes. Existen tres cuestiones vitales en la financiación y prestación de la educación. La primera de ellas está relacionada con la demanda, el elevado costo para los hogares que ésta representa y condiciona el acceso universal a la educación básica. Las otras dos están relacionadas con la oferta y tienen que ver con la equidad y la eficiencia. Una de ellas atañe al desempeño comparativo de la escuela pública y privada y la otra es las subvenciones de la escuela privada. Solicitar a los hogares pobres que paguen por la escolarización pública o privada no conduce a alcanzar la educación primaria universal y por tanto es poco probable que contribuya a cumplir los objetivos del desarrollo del milenio. Muchos defensores de la educación privada aseguran que el desempeño de las escuelas privadas es superior al de las públicas, que las escuelas privadas son de por sí más responsables, que contribuyen a que los alumnos desarrollen habilidades cognitivas más sólidas y que tienen un mayor sentido de la propiedad de su propia educación. El principal argumento del apoyo gubernamental es que la educación privada cubre el exceso de la demanda educativa, pero en la mayor parte de los casos la educación privada de pago no responde a exceso de demanda, sino a una demanda diferente, particularmente en los países de bajos ingresos, donde los hogares pobres tienen una capacidad limitada, incluso para hacer frente a los pagos de las escuelas públicas. Por lo tanto, el apoyo gubernamental a la educación privada no puede ser equitativo
si no se dirige a los hogares pobres. Frecuentemente, los gobiernos de muchos países en desarrollo también se hacen cargo de los salarios de los maestros de las escuelas privadas, lo que reduce la obligación de estos en rendir cuentas ante los padres y la dirección de las escuelas. Dichos subsidios aumentan aún más las presiones que soportan los débiles sistemas públicos, que deben proporcionar servicios para los grupos de población más vulnerables y disponen de menos recursos humanos y financieros. A pesar de sus desventajas potenciales, en determinadas circunstancias la financiación pública de las escuelas privadas pueden resultar positiva para alcanzar la escolarización primaria universal, especialmente si los gobiernos tienen problemas para cubrir todos los costos, construir centros y pagar los salarios de los maestros. En algunos países, la escasez de escuelas públicas ha dado lugar a la multiplicación de escuelas privadas. Para garantizar que los niños de las familias pobres que no pueden asumir los pagos escolares puedan asistir a las escuelas privadas, los gobiernos podrían financiar su educación a través de vales. El agua potable, el saneamiento y la higiene correcta son fundamentales para la salud, la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, estas necesidades básicas continúan siendo un lujo para muchos de los pobres del mundo. La importancia del agua potable y el saneamiento básico para la salud es tan evidente que existe el riesgo de que se presuponga su disponibilidad. La falta de saneamiento básico obstaculiza indirectamente la capacidad de aprendizaje de millones de escolares infestados por parásitos intestinales, cuya transmisión se ve favorecida por una higiene deficiente e instalaciones de saneamiento inadecuados. El acceso a fuentes mejoradas de agua potable es significativamente mayor en zonas urbanas que en zonas rurales. En las zonas rurales de la práctica totalidad del mundo en desarrollo, el nivel de acceso a fuentes mejoradas de agua potable continúa siendo inaceptablemente bajo. Solamente el 5% de la población mundial, aproximadamente 300 millones, recibe agua a través de empresas privadas. La mayor parte de las privatizaciones de los servicios de suministro de agua y saneamiento se han dado a través de sociedades público-privadas en áreas urbanas y casi todas han tenido lugar en los años de los 90, en países muy urbanizados. Es poco probable que las empresas privadas tengan interés en abastecer de servicios de agua a las zonas rurales de los países de bajos ingresos, porque se considera que las zonas rurales no generan beneficio. En cuanto al saneamiento, las sociedades públicas privadas también consideran que las personas pobres no producen beneficio. Como reflejo de este prejuicio, algunas empresas privadas de suministro de agua han encontrado la manera de excluir a las personas pobres de los servicios, incluso en las áreas urbanas. La participación del sector privado en el suministro de agua y saneamiento a nivel internacional continúa siendo limitada en las áreas urbanas de los países de bajos ingresos, incluso en los países de ingresos medios, donde la mayor parte de la población vive en áreas urbanas. La envergadura de las inversiones necesarias puede disuadir a las empresas privadas internacionales. La mejor forma de conseguir una prestación continuada de servicio es recurrir a los esfuerzos de las comunidades y empresas públicas locales. El establecimiento de esta capacidad es una importante labor que corresponde a los gobiernos. Las sociedades público-privadas de suministro de agua y saneamiento, prácticamente inexistentes a principios de los 90, pero más de 2.350 en la actualidad, presentan un historial de desempeño desigual. Uno de los principales argumentos a favor de la privatización señala que esta es generadora de un nuevo capital, permitiendo que las sociedades público-privadas movilicen recursos adicionales para servicios básicos. Pero desde su momento álgido, en 1996, la financiación privada internacional para el suministro de agua y saneamiento ha descendido y se prevé que este descenso continúe. El hecho de que el sector privado sea reacio a financiar inversiones menos lucrativas en zonas rurales pobres perjudica a los usuarios, pero con frecuencia las sociedades públicos-privadas actúan del mismo modo, incluso de forma más directa, con tarifas que gravan a las personas pobres de forma desproporcionada. Este hecho se ve compensado por los precios todavía más altos que los pobres pagaban anteriormente a pequeños proveedores de agua. Las sociedades público-privadas se basan en el principio de que los clientes pagan por los servicios. La privatización del suministro de agua y saneamiento se ha traducido por la implementación de tasas mucho más elevadas, en ocasiones de manera súbita y algunas veces con consecuencias desastrosas. Ahora bien, si es necesario aplicar tarifas más altas en área del éxito, las empresas estatales del suministro de agua han demostrado que es posible utilizar los ingresos adicionales para mejorar los servicios y ampliar la cobertura.
El éxito de las privatizaciones del suministro de agua depende en gran medida de la regulación gubernamental, de los intereses del inversor y del estado inicial de la empresa. Los países que contaban con servicios aceptables ante la privatización suelen mantenerlos en buen estado después de dicho proceso. Los programas gubernamentales han logrado mucho éxito en la prestación de servicios sociales básicos para todos los ciudadanos. Por lo tanto, la privatización no tiene que contemplarse como la única opción para reformar los servicios públicos mal gestionados. La principal preocupación del Banco Mundial es que los pobres de los países en desarrollo tengan acceso a servicios de agua de buena calidad, lo que se puede lograr a través de alianzas en el sector privado o en el sector público, o entre ambos, o bien mediante asociaciones con organizaciones de la sociedad civil. El plan que se escoja dependerá de la realidad cultural, política, económica y social del país en cuestión. No existe un dogma universal. Lo que funciona en la realidad africana no necesariamente debe funcionar en América Latina o Asia. El mundo todavía puede lograr alcanzar la meta de los objetivos del milenio, relativo al agua potable, pero al parecer la evolución no es favorable. Si continúan las tendencias actuales, la meta mundial relativa al saneamiento no se alcanzará por un margen de más de 500 millones de personas. Los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento en Venezuela se caracterizan por su suficiente cobertura y alto nivel de calidad. El acceso a servicios mejorados de abastecimiento de agua y de saneamiento continúa siendo baja según los estándares regionales a pesar de los ingresos sustanciales derivados del petróleo. Diversas fuentes de información indican diferentes niveles de acceso a servicios. El 87% de la población contó con acceso a agua potable según el último censo en 2001. En 2001, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, realizó un estudio sobre la calidad de los servicios de agua y saneamiento en los 335 municipios del país, encontrando que dichos servicios eran insuficientes en 231 municipios, aproximadamente el 70% del total. El marco institucional del sector de agua y saneamiento es caracterizado por la concentración de muchas competencias: rectoría, regulación y prestación de servicios. Una ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento se aprobó en 2001 para descentralizar la provisión de servicios y separar institucionalmente la rectoría, la regulación y la prestación de servicios en el sector. Sin embargo, casi ninguna de las reformas previstas en esta ley se han implementado. A pesar del racionamiento de agua que se ha venido ejecutando, las empresas de agua potable en Venezuela no dan abastecimiento para toda la población venezolana. El 73% de la población atendida recibe servicios de aguas y saneamiento de la Empresa Nacional de Aguas Hidroven. El resto de la población es servido por 5 empresas estatales, la Corporación Venezolana Guayana, CVG, algunas municipalidades y organizaciones comunitarias. Los sistemas rurales de agua son administrados por organizaciones comunitarias, incluyendo algunas cooperativas. En 2003, unas 20 cooperativas urbanas también proporcionaban servicios de agua a los vecindarios. El Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda tiene a su cargo la definición de las políticas de agua y saneamiento para Venezuela, en concordancia con las políticas gubernamentales generales, y en conjunto con el Ministerio del Poder Popular de Industrias Ligeras y Comercio, fija las tarifas máximas permisibles para el sector.